Hablando aquí con el diputado de la Asamblea Nacional, miembro del PSUV, Francisco Torrealba, sobre este aumento de salario que acaba de dar el presidente. También dijeron que iban a hacer con la bonificación de diciembre adelantada y que pasaba prestaciones. Eso lo dijo en la cadena de esta tarde, no entendí muy bien, pero tú tienes unas láminas que nos vas a explicar. Sí, mis láminas, las que he traído, son básicamente ilustrativas de lo que va a ser el resultado final de la aplicación del anuncio del presidente. Que yo voy a pedir una disculpa porque yo le tomé una foto a tu tablet. A esta tableta. Entonces es más fácil que la pongamos aquí para que... Correcto, y aquí lo que quería hacer referencia básicamente es al incremento del 20% que termina resultando en un salario mínimo nacional de 27.092 bolívares con 8 céntimos. A esto habría que sumar el incremento de cesta ticket socialista o ticket de alimentación, como se conocía en la ley, que pasó de 8 unidades tributarias a 12 unidades tributarias. Al contabilizarlo respecto al valor de la unidad tributaria actual, quedarías en 63.720 por ese concepto. Sumando los dos, que se constituiría entonces en el ingreso mínimo legal nacional, el total sería 90.812 bolívares con 8 céntimos. Yo quiero detenerme aquí para decir que, complementar un poco lo que decía en el primer segmento. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con que se apliquen revisiones constantes y sucesivas del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Pero además estamos plenamente conscientes de que nada se hace con incrementar el sueldo si luego la inflación criminal de la cual somos víctimas, que en muchos casos resulta inducida de acuerdo a nuestro entender, se come ese incremento. Entonces aquí hay una tarea que yo creo que hay que asumirla en términos colectivos y que está incluso divorciada de los criterios ideológicos o políticos y tiene que ver con la tarea de estabilizar finalmente nuestra economía. Este problema de la economía y de la guerra económica, como nosotros la denominamos, no es bueno ni para los empresarios ni mucho menos para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces seguimos nosotros de nuestra parte compartiendo el criterio político de que se compensen los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Además también quiero decir, no puedo dejar de mencionar que esto en promedio en nuestro país hay 1.8 ingresos mínimos por cada hogar, de manera que al final de cuentas no se hace nada, como digo, si no se controla la inflación, pero de alguna manera es una suerte de oxígeno. Y aquí están metidos también en los incrementos de salario mínimo los pensionados y las pensionadas, que ya como ustedes saben, gracias a las políticas del gobierno del presidente Chávez, que ha continuado el presidente Maduro, son más de 3 millones que son beneficiarios de pensiones. Bueno, sobre el problema de la inflación, el Fondo Monetario Internacional, antes de este aumento de salario, había pronosticado 1.400% de inflación para el año que viene. Ya tienen como un 700% acumulado para el 2016. Sí, eso es lo que yo creo que es enemigo de todo el mundo. Pero el problema es que tenemos 3 tipos de cambio. Uno a 10 bolívares, que no sé quiénes son los sortudos que lo tienen. Otro es el DICOM, que está alrededor de 600. Y otro que ni siquiera es dólar today, porque ya no le hacen caso. Hay un dólar Cúcuta, hay un dólar Bogotá, hay un dólar... Bueno, puede ser. De todo. Y ese está disparadísimo. Y entonces los empresarios, los comerciantes que traen eso, y no sabemos quiénes son, traen esos precios. Mira, tú vas a comprar un cereal, por ejemplo, que es importado, que en Estados Unidos te cuesta 30 centavos, aquí te cuesta como 70.000 bolívares, y tú dices, bueno, pero ¿cuánto están ganando? Sí, nosotros tenemos que entender que los que especulan son enemigos de los chavistas y de los no chavistas. Tenemos que entender que el que acapara es enemigo del chavista y no chavista, que el que practica contrabando de extracción es enemigo del chavista y no chavista. Y el que tiene los dólares a 10 y lo vende a precio dólar Cúcuta, es enemigo de todo el mundo. Y además es un corrupto. Claro, pero ¿cómo tiene acceso a eso? Y ese tipo de hechos de corrupción incluso pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad. Por eso también desde el gobierno se ha impulsado una guerra contra la corrupción que ya ha tenido algunas expresiones concretas. Estoy hablando de gente que se viste de rojo, como en este momento estoy vestido yo, y que ha resultado ser corrupto. Sobre ellos ha caído el peso de la ley y sobre los que falta también tienen que caer. Como te digo, una persona que sea corrupta no puede calificarse de revolucionaria. La revolución tiene que estar, y el chavismo y el socialismo tiene que estar reñido con la corrupción y reñido con todos estos métodos para desangrar el país. Te felicito eso que estás diciendo, porque muchas veces engavetan eso y hay una cantidad de gente que está enriquecida en todas partes del mundo. Por ejemplo, Maripili Hernández ha venido para el programa y ella lo ha dicho con toda la seriedad del caso. Dice, mira, hay una cantidad de gente enriquecida y ella ha sido una persona, mira, muy seria, que no se le conoce ningún tipo de delito, y ella reclama a esas mafias que están ricas por todas partes del mundo, mira, y traicionaron a Venezuela. A Venezuela, sí. Yo digo, no solamente
precisamente yo estoy hablando de casos puntuales, pero, mejor dicho, no hablo de casos puntuales, estoy hablando de temas de actualidad, pero aquí no hay que discriminar entre el antes y el después. Aquí los que se llevaron el dinero cuando estafaron a todo el país, los banqueros corruptos, tienen también que regresar el dinero. Así que no hay una corrupción buena y una mala, las dos son malas. Los que dicen que son chavistas son muy malas, nosotros no los queremos, y las que no son chavistas también son muy malas. En conjunto le hacen un gran daño al país y nos afectan a los que apostamos porque en Venezuela tengamos un mejor porvenir para las generaciones futuras, para nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Tienes esta otra lámina? ¿Se la puedes decir rápido? Sí, no, muy rápido, que lo que tiene que hablar es el tema de los incrementos que se han dado, y ya yo sobre este tema conversé, era solamente a modo ilustrativo de ver cómo se han producido los incrementos salariales durante este periodo. También quería preguntarte sobre este posible diálogo donde está interviniendo la Iglesia, específicamente el Papa, que la MUD, la Mesa de Unidad, le solicitó la mediación. También ahora el gobierno aceptó esa mediación y son estos dos interlocutores que le piden al Papa. No es que se pusieron todos de acuerdo, es así la cosa. Entonces, lo que le dice el gobierno a la MUD, queremos que sea Margarita, al Papa, al Vaticano. Y entonces la MUD dice, no puedo ir a Margarita, no tengo las condiciones, están prohibidos vuelos privados, no me parece que sea una mesa. No sabemos dónde va a ser entonces esta reunión el 30, pero no ha empezado el diálogo, simplemente se van a reunir a poner unos puntos en específico. Ahora, ¿tú crees en ese diálogo? ¿Crees que se pueda dar? Porque siempre en un diálogo y una negociación, las dos partes en algo tienen que ceder y algo tienen que ganar. Yo estoy completamente esperanzado, como creo que estamos esperanzados la mayoría de los venezolanos y venezolanas, en relación a los resultados que tiene que producir un diálogo serio y constructivo, que es lo que en este momento reclama nuestro país. Y reclaman chavistas, reclamamos los chavistas y reclaman los no chavistas sensatos y cuerdos, que son la mayoría, como lo entiendo. Entonces, después de decirte que hemos sorteado una preocupación que también creo que nos embargó a todos los venezolanos cuando comenzamos a ver a muchos dirigentes de la derecha venezolana que estaban viendo, a mi entender, mucha televisión, porque dijeron que todos se habían enterado por la televisión de la mediación del Papa y todo lo demás, cosa que resultó ser falsa, pero ya se aclaró. Y lo aclaró la propia MUD. En todo caso, de verdad que a nosotros incluso nos gustaría que no se produjeran ni siquiera tantos descontentos y desacuerdos entre la oposición que tenemos. Nosotros quisiéramos tener una oposición que pudiera presentarse con un criterio único, que fuera constructivo, debatible y al mismo tiempo controvertible, porque no tenemos forzosamente que estar de acuerdo en todas nuestras ideas. Lo importante es que podamos respetarnos, lo importante es que podamos tolerarnos, lo importante es que podamos sentarnos y dialogar. Y incluso en donde hay conflictos armados, las partes en conflicto se sientan y dialogan, así que no tenía por qué ser de otra manera. Yo creo que lo que va a ocurrir el domingo va a dejar abiertas las puertas, Pedro. Lo que están pidiendo básicamente, ya como no está revocatorio, es quizás unas elecciones generales. ¿Qué piensas tú sobre estas elecciones generales? Yo pienso que todas las propuestas deben ser puestas sobre la mesa y serán evaluadas, y cada quien expondrá sus argumentos y contrapropuestas, y al final lo que esperamos todos es que salga un criterio que sirva para que el país se destranque y pueda volver, digamos, a una normalidad necesaria en este momento. Quiero decirte que dentro de mi esperanza con relación al diálogo está también incorporada la necesidad de que no se sigan haciendo convocatorias irresponsables como las que a mi entender preguntarte precisamente, la de la convocatoria de la semana que viene, ir a Miraflores, es como una especie de grito de guerra, porque ya hoy, por ejemplo, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que todos van a ir del PSUV a defender a Miraflores. Entonces eso es una declaración de guerra entre parte y parte, tanto ir como el otro. Yo espero que en ese diálogo este domingo estén partes sensatas y digan, mira, vamos a dialogar, pero vamos a postergar esa ida a Miraflores, porque si no, esto va a terminar en un choque violento que no nos conviene a nadie. Estoy completamente de acuerdo contigo, y quiero decirte más. En el interior del Parlamento, aunque no son las voces más estridentes, yo creo que la mayoría piensa que el mismo criterio que tú y yo tenemos es el correcto. Es decir, que no tiene ningún sentido una confrontación fratricida que no le va a dejar nada a ninguna de las dos partes del país. Nosotros no podemos permitir que el país se arruine, se despedace, como en todo caso podría ocurrir si se dan ese tipo de confrontaciones. Y ahora, para esperanza nuestra, también es bueno rescatar que el miércoles, cuando estaba concentrada la mayoría de los seguidores de la derecha, que hablaron los dirigentes, convocaron para el día jueves, que fue ayer, que tuvimos plenaria, yo estuve allí también, aunque llegaron tarde la mayoría y no hubo quórum. En todo caso, habían convocado a los seguidores
de la oposición a que fueran a la Asamblea Nacional. Eso produjo una convocatoria automática de los seguidores nuestros, de los seguidores de la revolución del chavismo, y en realidad no fue la derecha. Creo que prevaleció la sensatez, y es la misma sensatez, es la misma cordura que yo creo que debe prevalecer en el sentido de abortar los llamados a Miraflores como los que se están planteando para el 3 de noviembre y privilegiar, que es lo correcto, la sentada que se va a dar en Margarita o en cualquier lugar del planeta. Al final lo importante es que se sienten, que haya diálogo y que podamos entendernos como seres civilizados. Yo creo que debería ser en el nuncio apostólico, porque sería un lugar neutro para ambas partes. Yo no soy parte de la comisión de diálogo, pero te diría desde mi perspectiva... Bueno, yo proponiendo algo aquí... Te diría desde mi perspectiva que cualquier lugar es bueno para dialogar si estamos ganados para buscar soluciones. Ofrezco este espacio. Entonces, podría ser también. Muchísimas gracias. Un placer Hablar contigo, Francisco. Y bueno, y gracias porque nos gusta oír voces sensatas de lado y lado. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Gracias al diputado Francisco Torrealba de la Asamblea Nacional, miembro del PSUV. Ya regresamos con Juan Pablo Larqueaga, presidente de Colindustria, aquí en Con Todo y Pensil y Globovisión.